Muy buenas al canal una vez más. En esta ocasión vamos a explicar qué son los neurotípicos, lo vamos a poner en contraste con los neurodiversos y con eso vamos a contribuir a despatologizar la neurodiversidad y con ello también espero subirte la autoestima. ¿Has visto cuántas cosas voy a hacer? Este vídeo está bien completito. Antes de nada quiero avisar de que voy a estar tratando con estereotipos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar a los neurotípicos y a los neurodiversos de manera superficial o general. No quiero que luego esté la gente en los comentarios diciendo: ah, lo que estás diciendo es muy general, no se aplica a los individuos concretos. Sí, vamos a tratar con estereotipos porque eso facilita una simplificación de la realidad y permite pues comprenderla mejor. Bueno, vamos al lío. ¿Qué son los neurotípicos? Pues los neurotípicos son el común de la humanidad, es la configuración psicológica neuronal común, ¿de acuerdo? Es la forma de ser mayoritaria, de ahí que se llame neurotípico. Pues una persona que forma parte de la mayoría. Y es importante saber cómo son los neurotípicos porque podemos entender así por qué los neurodiversos no encajamos en la sociedad y nunca lo vamos a hacer. Es importante que los neurodiversos, que es un concepto paraguas en el que caben muchas configuraciones psicológicas, ¿no? Pueden caber superdotados, gente con talentos, personas PAS, ¿no? Altamente sensibles, toda la gama de trastornos o que se han llamado trastornos y que pueden no serlo, ¿no? Todas las personas, todas las configuraciones psicológicas y neuronales que se salen de lo común, de la media, de lo normal, ¿de acuerdo? Refiriéndome a lo normal simplemente como lo mayoritario, como lo que cumple la norma y no como aquello correcto, sano, etc. También quiero avisar que cuando hable de neurodiversos en esta ocasión voy a dejar un poco de lado a los psicópatas y narcisistas porque estos tipos de neurodiversos pueden encajar mejor en el mundo neurotípico. Bueno, ¿por qué es importante saber cómo son los neurotípicos? Porque como decía, en el mundo de la neurodiversidad ponemos mucho énfasis en entendernos a nosotros mismos, a saber cómo somos y por qué somos tan distintos de los demás. Sin embargo, también creo que es igual de importante entender cómo es la mayoría, justamente, para poder contrastarnos con ella y acabar de entender nuestra diferencia y dejar de una vez de patologizar la diferencia neuronal, dejar de sentirnos inadecuados, erróneos, inadaptados, etc. Entonces vamos a ir por bloques, vamos a ir tratando los diferentes aspectos de la psicología neurotípica y de ahí vamos a ir escalando para explicar toda la sociedad neurotípica, ¿de acuerdo? Porque al explicar la psique neurotípica vamos a poder explicar también la sociedad. La sociedad no deja de ser una construcción, un resultado de la forma de ser y de pensar de la mayoría. Entonces, si entendemos cómo son los neurotípicos, todo va a encajar de repente. Vamos con el primer bloque, el bloque del autoconcepto. Este me parece que es el concepto clave, es el concepto más importante para entender la diferencia entre los neurodiversos y los neurotípicos. Una persona neurotípica tiene una baja conciencia de sí mismo y de su propia individualidad. Los neurotípicos no se plantean con profundidad, como hacemos los neurodiversos, quiénes somos, por qué estamos donde estamos, cuál es nuestro papel en la sociedad, en el mundo, cuál es nuestra vocación, etc. Los neurotípicos no tienden a tener estas preocupaciones que tenemos los neurodiversos sobre nuestra forma de ser, sobre nuestro pasado. Nos analizamos a nosotros mismos mucho, queremos siempre mejorarnos, queremos ver nuestros defectos, nuestras virtudes, somos muy conscientes de nuestra forma de ser. Sin embargo, los neurotípicos no presentan esta característica. Los neurotípicos tienen una forma de ser más simple, no tan compleja como la nuestra, y no se plantean tantas cosas. Entonces, muchas veces los neurodiversos nos sentimos extraños porque vemos que somos unos rayados, como se dice aquí en España, ¿no? Que estamos todo el día ahí dándole, pero yo ¿por qué soy así? ¿Pero por qué no encajo? ¿Pero por qué no sé qué? Es normal, es comprensible, tenemos un mundo interior más rico, más complejo y una mayor conciencia de nuestra individualidad, que es algo que los neurotípicos no tienen.
Los neurotípicos no tienen una individualidad marcada. Como digo, todo esto es un estereotipo, evidentemente hay variedad dentro de los neurotípicos, habrá neurotípicos que tienden más a la neurodiversidad y otros que menos, ¿vale? Pero por lo general no tienen una individualidad marcada. Lo que hacen simplemente es imitar al grupo, imitar a la masa y seguir las órdenes de la autoridad, seguir las reglas que haya en cada ámbito, en el político, en el social, en el laboral, etc. El neurotípico es así, tiene una forma de ser más superficial, no le interesan las cosas más profundas, no le interesa la filosofía, no le interesa indagar en los misterios de la realidad, de sí mismo, de la psique humana, no le interesa eso al neurotípico, porque tiene una configuración mental distinta, una configuración mental orientada a la superficialidad. Y no tienen, por tanto, como digo, un carisma, no tienen una forma de ser más marcada, sino que simplemente lo que hacen es adoptar cosas que ven en su entorno. Evidentemente, todos nos vemos influenciados e inspirados por el entorno, pero las personas neurodiversas, por lo general, lo que hacemos es inspirarnos y no imitar. Una cosa es, yo veo algo que me gusta y lo tomo para hacerlo a mi manera. El neurotípico no hace esto, lo imita para integrarlo, pero no le da nueva forma. Simplemente replica, reproduce. Entonces los neurotípicos, como digo, no tienen una individualidad tan marcada, aunque tienden a ser egoístas, ¿no? Esto puede parecer paradójico, pero es así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el grupo es egoísta. Entonces, como ellos imitan, como ellos simplemente son capaces de reproducir y no tienen una forma de ser propia, entonces son egoístas porque todos son egoístas, ¿no? Sin embargo, tienen un pensamiento a la vez gregario, ¿eh? No se salen de la norma, no quieren salirse del grupo, se sienten absolutamente incómodos con todo aquello que se salga de la norma y del grupo. No tienen identidad fuera del grupo, porque simplemente, como digo, insisto, se limitan a reproducir e imitar. Entonces, si tú eres una persona muy consciente de sí misma, que se plantea mucho las cosas sobre sí mismo, es muy consciente de sus defectos, de sus virtudes, de sus relaciones interpersonales, no pienses que tú eres una persona que se preocupa más de la cuenta, que puede ser que sí un poco, puede ser, pero no lo patologices de manera automática. Simplemente es que tienes una mente distinta, una configuración neuronal y psicológica diferente, que te hace ser más profundo, que te hace ser más consciente de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces no intentes ser un neurotípico, no intentes ser una persona superficial, no intentes ser alguien que no indaga, que no se plantea preguntas, que no intenta mejorar, que no intenta ser él mismo, porque no lo vas a conseguir. No eres neurotípico. El neurotípico no le importa la autenticidad, no le importa ser auténtico, hacer las cosas de una manera diferente, única, individual. No le importa eso, no le interesa. Quiere ser como la masa, como el grupo. Ya está. Entonces pasamos al siguiente bloque, la conducta. El neurotípico, insisto, tiene una conducta absolutamente gregaria, absolutamente proclive a la imitación. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a adoptar modas, va a seguir las reglas sin cuestionarlas, va a seguir la autoridad en cada ámbito y en cada caso sin cuestionar, sin criticar, sin tratar de innovar, sin ver si es justo o no, simplemente va a obedecer. Esa es la conducta típica de los neurotípicos, valga la redundancia. La obediencia y la imitación del grupo. Es decir, que tienen una forma de comportarse de manada, ¿de acuerdo? Mientras que los neurodiversos tenemos una forma de comportarnos más individual. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y nosotros seguimos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones. Eso es lo que nosotros seguimos. Lo que sentimos y lo que pensamos de manera autónoma, de manera independiente. Nosotros no tenemos como referente al grupo, ni a la autoridad, ni a estos personajes que la masa tiende a idolatrar, ¿no? Donde esto se ve muy claro en la música popular, por ejemplo, ¿no? Cantantes que se idolatran. En el fútbol, ¿no? Jugadores que se ponen a nivel de dioses, etcétera, ¿no? La masa lo que hace es, los neurotípicos, es idolatrar a esas personas
que todos los demás también idolatran y consideran como un referente a imitar y a seguir y a obedecer. Un neurodiverso no tiende a idolatrar. Una cosa es admirar e inspirarse y otra cosa ya es idolatrar, ¿no? Que es esto de ya de perder la cabeza por ciertas personas y ponerlas en un pedestal. Los neurotípicos tienen esta conducta de la idolatría, la obediencia ciega y de la imitación, ¿no? Entonces ahí podemos entender por qué se comportan como se comportan en los trabajos, por ejemplo. Tú pones a un neurotípico en un trabajo, le dices cuáles son sus reglas, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, y lo va a cumplir a la perfección. Va a ser excelente en seguir reglas, en seguir los mandatos que le den. Porque el neurotípico está especializado en eso. Esa es su forma de ser, su neurología. Imitar y cumplir y obedecer según se le da. Entonces los neurotípicos están tan bien adaptados a nuestra sociedad, pues por eso, bueno, a nuestra o a su sociedad, por eso mismo. Porque en la sociedad solo se espera de ti que imites, que reproduzcas, que obedezcas y sigas unas reglas de la manera más adecuada y precisa posible. Por eso tú vas a un trabajo como neurodiverso y ves que no encajas. ¿Por qué? Pues porque a ti no te va lo de seguir reglas ciegamente. Tú quieres hacer las cosas de la manera que tú consideras críticamente que sería mejor para todos. Porque un neurodiverso tiende a ser individual, pero a la vez piensa en grupo. No de manera gregaria, sino en grupo. Es decir, soy consciente de que aquí hay muchas individualidades, vamos a intentar que sea de la mejor manera posible para todos, pero manteniendo la individualidad, la libertad, la independencia personales, ¿no? Entonces, no te sientas tampoco extraño si tú no sigues reglas, si a ti no te va eso de cumplir con lo establecido de manera ciega, si tú no eres bueno en reproducir y en aplicar lo que te dicen, pues porque tu forma de ser es distinta. Tú buscas expresarte a ti mismo, tú buscas expresar tu individualidad, tú quieres descubrir cómo eres tú en los diferentes ámbitos, cuál es tu forma de ser y cuál es la mejor forma de ser y de comportarse según tus valores, según tu ideología, según tus cuestionamientos, etc. Esto no lo hacen los neurotípicos. Los neurotípicos tú les metes un rol, un papel y lo van a cumplir a rajatabla, casi con fanatismo, ¿no? Todos conocemos los típicos funcionarios, por ejemplo, que a los que se les ha dicho, este es el reglamento y que nadie se salga de ahí. Tú vas a hablar con un funcionario y es a veces como hablar con una máquina, ¿no? Con un robot que tiene unas instrucciones y no lo vas a sacar de ahí. ¿Por qué? Pues porque los neurotípicos son excelentes simplemente obedeciendo e imitando. Son muy funcionales. Un neurodiverso es muy difícil que llegue al mismo nivel de funcionalidad de un neurotípico. Puede llegar si le motiva mucho lo que está haciendo y tiene cierta libertad para aplicar sus criterios y demás. Pero un neurotípico es extremadamente funcional porque no se plantea nada, no intenta salirse de la norma y simplemente imita, ¿no? Entonces es normal que sean tan aplicados y tan funcionales. En definitiva, para un neurotípico va antes el deber y las reglas que lo humano y la empatía. Lo primero va el deber del rol que debe cumplir. Y por eso son tan capaces de dejar las emociones y la empatía a un lado. Si tú ves a un neurotípico trabajando, es como que desconectara de sus emociones. No le importa estar haciendo algo que no le gusta, algo que no le llena, no le importa eso, porque lo importante para él es simplemente realizar una serie de funciones de la manera más acertada posible, más imitadora posible y ya está, ¿no? La culminación de esto, ¿qué se ve? Pues en policías y militares, por ejemplo, ¿no? Donde simplemente siguen un reglamento, unas leyes, al margen de si son justas o no. Si te tienen que dar una paliza porque te estás protestando pacíficamente por tus derechos, te la van a meter porque es el reglamento y se lo ha dado su superior y ya está, ¿no? Si tiene que ir a un país y matar gente, lo va a hacer porque se lo han dicho sus superiores, ¿no? Esa es la mentalidad neurotípica. Obediencia ciega a la autoridad y imitación del grupo. Vamos ya con el bloque de la emotividad y la empatía. Los neurotípicos tienden a tener una emotividad y una empatía media
tirando a baja. Es gente que no tiene una reactividad emocional demasiado intensa, no tienen sentimientos demasiado profundos, a no ser que estén dentro de un grupo donde ahí sí que se pueden volver fanáticos, como por ejemplo hinchadas de equipos de fútbol, ¿no? Ahí vemos claramente cómo ahí sí que tiene una emotividad muy fuerte, pero solo cuando son cuestiones gregarias. Cuando son cuestiones individuales no tienen una expresión emocional tan intensa, ¿no? No tienen sentimientos tan profundos, una sensibilidad emocional tampoco la tienen muy profunda, no tienen una sensibilidad artística y estética por lo general muy intensa, sino que tienen una expresión más plana, ¿no? Más plana de las emociones, y la empatía pues suele ser una empatía media, ¿no? No llega a ser tan baja como los psicópatas y narcisistas, pero sí que tiene una empatía pues más bien media, en la que no empatizan demasiado con los demás, simplemente van a su rollo, hacen lo que se espera de ellos y con eso ya están contentos, ¿no? Y si tienen que ponerse a sí mismos antes que a los demás de manera egoísta, lo van a hacer. Entonces no te sientas tampoco raro, no te sientas demasiado emocional, demasiado empático, porque tener una emoción, una emotividad alta y una empatía alta, eso no es algo patológico, no es que tú tengas un problema, no es que tú seas raro, no es que tú seas erróneo, simplemente es que tú eres neurodiverso y tienes una emotividad más profunda, más intensa y más rica, y las cosas pues te afectan más. Esto sí que es bueno saber trabajarlo, es bueno saber relativizar un poco, porque si no, esta alta emotividad sí que puede llevar a muchos problemas, ¿no? De susceptibilidad, a acabar convirtiéndose en ser ya hiperreactivo, pero el núcleo no está mal. O sea, tú puedes ser una persona súper emocional y a la vez saber dirigir bien esas emociones, saber gestionarlas bien. Tengo una serie de vídeos sobre esto si os interesa, de una psicología que yo he llamado psicología psiconuclear. Si os interesa lo podéis ver ahí, el método que yo propongo para saber gestionar las emociones. El problema no es ser muy intenso, el problema no es ser muy emocional, no es ser muy empático. Es simplemente que a veces empatizamos con gente que no deberíamos empatizar tanto porque nos ha hecho daño. Es simplemente que deberíamos no darle tanta importancia a lo que piensen los demás de nosotros mismos. Pero el núcleo, esa emotividad, esa empatía como tal, es algo maravilloso que no deberías patologizar, no deberías dejar a un lado ni castrar, porque hay mucha gente que esto lo ve como una debilidad y lo que hace es ponerse una coraza e intentar no ser emocional, una cosa que tampoco vas a conseguir nunca. Si tú eres muy emocional, no lo vas a castrar nunca esa emotividad. Si tú eres muy empático, no lo vas a castrar. Lo puedes bloquear, intentar desbloquear, pero no lo vas a pagar nunca y por tanto ese no es el camino, eso solo te va a llevar a sufrimiento. Entonces, cuando tú veas que eres muy emocional, muy empático, agradécelo. Velo como una virtud, como un don, no lo veas como algo erróneo, equivocado, etc. ¿Por qué? Pues porque los neurotípicos no son tan emocionales ni tan empáticos y eso no es que tú seas equivocado, es simplemente que la mayoría es así y tiene una forma de ser distinta. Vamos con el bloque de la cognición, es decir, la facilidad para aprender cosas, la facilidad para reflexionar, conectar ideas entre sí, etc. Veamos. Los neurotípicos pueden ser muy inteligentes. Hay neurotípicos extremadamente inteligentes que tienen mucha facilidad para aprender las cosas y para aplicarlas y reproducirlas. Sin embargo, un neurotípico no tiene la capacidad de cuestionar, de criticar, de innovar. No tienen pensamiento lateral, creativo, cuestionador. Esto no lo tienen. Tú puedes ver gente neurotípica que es muy buena en aprender y en aplicar, pero no lo saques de ahí. Se va a sentir incómodo totalmente. No tienen pensamiento lateral y cuestionador, por eso simplemente reproducen y siguen. Esto, por ejemplo, de los expertos, ¿no? Los expertos que hay en cada tema, puede ser gente muy erudita, historiadores muy buenos sobre su disciplina, saber muy bien lo que han dicho otros de su disciplina, saber las corrientes de pensamiento, todo esto lo dominan a la perfección. Pero tú no le preguntes qué piensan ellos sobre un tema, porque no te van a saber decir. No le preguntes, por ejemplo, a una persona que ha estudiado historia de la filosofía, que es experta,
No le preguntes qué piensa de determinados temas, si es neurotípica, porque no te va a saber decir. Simplemente se va a adscribir a alguno de los filósofos o filósofas y ya está. Lo mismo en el mundo de la ciencia, ¿no? No le preguntes a un físico neurotípico que te diga qué piensa sobre física teórica, etcétera, porque no va a salir de ahí. Simplemente ha memorizado todo muy bien, lo sabe reproducir muy bien, pero a la hora de innovar, de criticar, de cuestionar, de tener pensamiento lateral, no es capaz. Y si tú le planteas cosas muy distintas a los neurotípicos que son expertos en temas, porque suelen ser mucho más cerrados, porque consideran que ya saben toda una disciplina, si tú le planteas teorías extrañas, alternativas y demás, se van a cerrar en banda o te van a atacar directamente porque no tienen esta capacidad de cuestionamiento o de crítica, de pensamiento propio. Esto es fundamental. Para mí, un superdotado tiene que tener pensamiento propio. Es decir, que sea capaz de pensar por sí mismo y no según la norma, la regla, lo establecido. Yo he tenido debates con mucha gente que es experta en un tema y a la que le planteas cosas un poco distintas, un poco que se salen de la norma, ya los rompes ahí, los dejas ya sin palabras porque no saben pensar por sí mismos, no saben reflexionar, ¿eh? Una cosa es aprender, memorizar y repetir y otra cosa es reflexionar, que es muy distinto. Entonces, si tú eres una persona que reflexiona, que cuestiona, que critica, no te sientas tampoco mal por ser así. Porque los neurotípicos te van a ver como una amenaza. Van a pensar que tú quieres dilapidarlo todo, destruirlo todo y sembrar el caos porque quieres cuestionar y pensar distinto. No, tú no busques eso. Tú lo único que buscas es pensar por ti mismo y está genial. ¿Por qué? Pues porque tú eres un ser humano y no un robot o una máquina. Entonces, acepta y valora esa forma de ser cuestionadora, más indagadora, reflexiva y demás. No tiene nada de malo. Y como veis, todo va encajando, ¿no? Todo sale de esta falta de individualidad, de autoconcepto fuerte, como decía al principio, ¿no? Todo se deriva de ahí. Como no tienen los neurotípicos una individualidad fuerte, pues tampoco tienen una emotividad fuerte, no empatizan contigo, porque tampoco tienen una conciencia fuerte de sí mismos, no tienen una capacidad de cuestionamiento, se comportan de manera borreguil, obediente con la autoridad, etc. Esta autoridad también es importante porque para ellos es sagrado la autoridad. El político de turno, el jefe en el trabajo, los expertos, ¿no? Todo eso para ellos es intocable. No lo toques eso, no vayas contra eso, no lo cuestiones, porque ellos simplemente están siguiendo a esas autoridades, a esos referentes absolutos que idolatran, y si tú cuestionas eso, los pierdes. No saben dirigirse por sí mismos, no tienen una voluntad propia, necesitan que alguien les diga cómo ser, cómo comportarse, cómo pensar, cómo sentir, etc. Esto de la cognición también se ve muy reflejado en el sistema educativo en general. También tengo un vídeo de esto en mi otro canal, en el que solo se busca de ti que repitas y que obedezcas al profesor. Es que todo encaja, todo está hecho por y para neurotípicos, ¿no? Entonces todo tiene este tinte de la obediencia y la repetición. Por eso hay muchos superdotados, por ejemplo, que han fracasado totalmente en el sistema educativo, que no encajan. ¿Por qué? Pues porque un superdotado lo que busca normalmente es pensar por sí mismo y lo que quiere es indagar, lo que quiere es aprender realmente. No simplemente repetir algo en un examen y olvidarse. No busca el conocimiento para tener un diploma y trabajar, que también, pero lo busca fundamentalmente porque le llena saber cosas, le llena aprender, le motiva el saber por el saber. No es el saber para aparentar o para tener un trabajo, es el saber por el saber mismo. Entonces es un enfoque muy distinto también en este sentido. Y bueno, teniendo todo en cuenta todos estos bloques, ya podemos saltar al plano social. Al haber entendido someramente, evidentemente se podría profundizar mucho más en esto. Al haber entendido la psicología neurotípica, podemos entender la sociedad neurotípica, ¿no? La sociedad neurotípica, ¿cómo es? Pues como he estado diciendo, ¿no? Una masa de individuos que lo que busca es copiar lo máximo posible a sus semejantes, ser lo más obediente posible, ser lo más aceptado posible en el grupo según las reglas y las convenciones que haya. Y esto se va a dar independientemente de la cultura y tiempo.
Es decir, un neurotípico en la China medieval va a ser el chino prototípico de la China medieval. Un español del siglo XVII va a ser el más español del siglo XVII. Y así con todo, ¿no? El griego de la antigua Grecia va a ser el más griego. Los neurotípicos lo que hacen es captar muy bien en qué sociedad viven, cuál es el entorno, qué es lo que se espera de ellos y reproducirlo a la perfección. Evidentemente, como decía, hay niveles de neurotipicidad. Entonces un neurotípico puede tender más a la neurodiversidad y no ser tan así, pero como digo, estamos tratando con estereotipos para simplificar las cosas. Entonces, esta psicología neurotípica se ve reflejada evidentemente en todos los sistemas sociales. En el político, para empezar, como ya decía, obedecen la ley y a los políticos ciegamente. Sistema económico, el capitalismo, pues ¿qué hacen? Compiten todos entre sí, en los trabajos obedecen al jefe ciegamente, a pie juntillas, son consumistas porque todos son consumistas, siguen modas, quieren aparentar, etcétera, ¿no? ¿Por qué aparentan? ¿Por qué para un neurotípico es tan importante aparentar? Pues porque es una muestra de que tú estás cumpliendo con el grupo, con las reglas del grupo, ¿no? Es como decir, mira, yo soy exitoso dentro de las reglas del grupo y lo quiero mostrar, porque yo, para un neurotípico, el máximo valor que hay es ser aceptado en el grupo, en la masa, por haber sido obediente y ser un buen imitador. Ese es el valor máximo del neurotípico, copiar, ser lo más masa posible. Los valores que va a tener un neurotípico son los valores de la sociedad, simplemente los va a coger, los va a adoptar y los va a defender y replicar, tampoco sin mucho fanatismo, simplemente lo justo, ¿no? A no ser que ya esté en un grupo que sí que le haya comido mucho la cabeza, ¿no? Esto se puede ver con las religiones. Las religiones también son una expresión de la neurotipicidad. En una religión, ¿qué se busca de ti? Pues que obedezcas a un ser divino, al sacerdote, a un código de conducta, etcétera, ¿no? ¿Y qué van a hacer los neurotípicos? Pues ser los mejores en obedecer al sacerdote, al monje, a lo que sea y al código de conducta. Sistema educativo, lo mismo. ¿Quién va a ser el mejor alumno? Pues el que cumpla mejor con las órdenes de los profesores, que sepa imitar y repetir y vomitar en el examen mejor. Que puede haber superdotados que también se le dé bien, evidentemente, pero por lo general pues se da este fenómeno. Entonces, tú como neurodiverso seguramente te has planteado por qué vivimos en la sociedad en la que vivimos, por qué lo hacemos así, por qué somos tan estúpidos a veces, ¿no?, de competir entre nosotros, cuando sería mucho mejor que colaborásemos todos entre nosotros. Sería más fácil la vida. Si en vez de yo mirar solo por mí, tú solo por ti, mirásemos todos por todos, nos ayudásemos, todos seríamos abundantes materialmente, tendríamos tiempo, ocio para desarrollarnos individualmente, para conectar con otras personas. Pero evidentemente a esto neurotípico no le llama la atención, porque no tiene nada que desarrollar individualmente. Los neurotípicos son, no sé si os habéis fijado, pero fuera del trabajo no saben muy bien qué hacer, ¿no? O sea, ellos se identifican profundamente con su trabajo y fuera de ahí no saben muy bien qué hacer. Les encanta estar ahí en el trabajo cumpliendo unas funciones y fuera de ahí pues ya como no tienen unas reglas tan estrictas, pues ya no saben muy bien qué hacer. Pero seguramente, como digo, te has planteado muchas veces que la sociedad funciona fatal, funciona de manera idiota, la política también, ¿no? Es totalmente injusto. Hay unos pocos que imponen su voluntad mediante la legislación sin ningún control por parte de los ciudadanos a los que dicen representar, y la masa está contenta con eso. ¿Por qué? Pues porque no tienen una individualidad, no tienen una voluntad propia, no les importa la libertad, no les importa eso, no es un valor la libertad, la voluntad y sembrar tu propio camino, eso no es un valor para ellos. Se ha visto también con el bichito, no lo puedo decir porque hay censura, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Al virusillo este, se ha visto muy claramente que la libertad no les importa, ¿no? Porque están dispuestos a encerrarse voluntariamente en su casa porque lo dice la autoridad de la televisión. Entonces ellos, como no cuestionan nada, cumplen y ya está. Entonces, por eso es tan fácil dominar a la masa. Porque obedece. Si te has planteado alguna vez, ¿por qué obedecen tanto? Pues porque no tienen la capacidad mental de cuestionar nada. No tienen esa capacidad. Y si la tienen, les resulta amenazador. Les resulta inquietante pensar por sí mismos.
y llevar una vida por sí mismos y seguir su propia vida de acuerdo a sus valores personales, a sus deseos, a sus sueños. Todo eso no lo entienden, simplemente cumplen unos roles, unos caminos predeterminados y ya escritos, y no los saques de ahí. Por eso tampoco les importa pues las restricciones, las prohibiciones, no les importa que tú le pongas prohibiciones, incluso al contrario, parece que les gusta, tienen un placer en que tú les pongas prohibiciones y obligaciones, porque así les das algo bien mascadito y no tienen que pensar por sí mismos, ¿no? Y de esto, ¿cuál es la máxima expresión de la neurotipicidad? Pues el fascismo. Es la máxima expresión de los neurotípicos. Fijaos, ¿no? Seguir a un líder de manera ciega, ser uniformes, es decir, todos lo más idénticos posibles. Todos somos iguales en dignidad y en valor, pero no somos iguales. El fascismo lo que busca es eso, que todos seamos uniformes, idénticos, obedezcamos a un líder y ya está, ¿no? Y dejemos de lado todo lo demás, dejamos de lado la empatía, la comprensión con el otro, ¿no? Y atacamos pues a otras personas por ser de otros países, por ejemplo, de otras razas. Atacamos a la gente por sus orientaciones sexuales. Eso es la máxima expresión de la neurotipicidad. Crear un grupo uniforme y que todos se comporten de manera idéntica y obedezcan a un líder, a un jefe, sin cuestionar. Entonces el neurotípico está más cerca de el animal, por así decir, que del humano. No quiero parecer tampoco que yo estoy odiando o que soy arrogante o algo así, pero es que objetivamente es así. Los neurotípicos se comportan más como una manada que como un grupo de individuos independientes que colaboran entre sí, ¿no? Entonces, todo eso explica también por qué hay tan pocas rebeliones, por qué es tan fácil censurar y nadie se queja, ¿no? En YouTube, por ejemplo, se censura, en el Facebook, en Twitter se censura y no pasa nada, pues porque a los neurotípicos no les importa obedecer. Por eso ha habido reyes, por eso ha habido imperios, por eso tenemos un sistema democrático que lo que hace es anularte como individuo, tu opinión no cuenta un carajo, y esto es posible pues por la mentalidad neurotípica. Si tú no eres así, no te sientas mal por no ser así. No hay nada equivocado ni erróneo en ti. En los neurotípicos tampoco hay nada equivocado ni erróneo, simplemente es una forma de ser distinta. Pero lo que debemos aceptar los neurodiversos es que no somos así, nunca seremos así y no debemos intentar ser neurotípicos, porque no lo vamos a conseguir, ni es bueno para nosotros intentar ser distintos a lo que somos. No es bueno atacarnos a nosotros mismos, ir contra nosotros. ¿Tú ves a los neurotípicos que vayan contra sí mismos? No. Pues nosotros tampoco tenemos que ir contra nosotros mismos. Simplemente tenemos que aceptar nuestra forma de ser y amarla, y ya está. Y hacer pedagogía de cómo somos, que somos distintos, y que los neurotípicos nos dejen en paz y acepten que tenemos una forma de ser distinta, no equivocada, distinta. También es un tema interesante quién se pone a mandar a los neurotípicos, que suele ser gente narcisista y psicópata. Por eso también tenemos esta sociedad donde hay guerras, donde hay represión, opresión, censura, pues porque los que están arriba mandando son psicópatas. Es gente que no empatiza en absoluto, o son narcisistas que también tienen una empatía muy baja, ¿no? Los neurotípicos están dirigidos por psicópatas y narcisistas. Esa es la realidad de nuestro mundo, y al entender esto desde una vertiente psicológica podemos entender toda la sociedad, todos los sistemas sociales y por qué son como son. Entonces, si eres neurodiverso, yo te animo a que te aceptes y no intentes ser neurotípico, porque no lo eres y nunca lo vas a ser y no lo vas a conseguir, te va a salir mal. Seguramente ya lo has intentado toda tu vida ser neurotípico para encajar, pero no lo consigues y no lo vas a conseguir nunca. Entonces, simplemente lo que hay que hacer, según mi punto de vista, es con los neurotípicos tratar de la manera más neurotípica posible. Entender que tienen unas concepciones básicas, elementales, sagradas, y de ahí no van a salir. No intentes que salgan de ahí, porque no pueden. Entonces, para mí, lo más adecuado es buscar grupos de neurodiversos y tener unas relaciones más auténticas y intentar, nosotros los neurodiversos, tener una forma de vida adecuada, acorde a nuestra forma de ser.
Tengo un grupo de Telegram sobre superdotados. Creo que voy a crear uno sobre neurodiversos en general. Y os invito también a que os unáis ahí para que veáis que es normal no encajar en el grupo neurotípico, en la sociedad neurotípica, porque no lo sois, ¿vale? Y cuando tú entras en otros grupos donde hay neurodiversos, por lo general ves que encajas mucho más fácilmente porque tienen una forma de ser mucho más parecida a la tuya, aunque cada uno tenga su individualidad, que es mucho más interesante y divertido, ¿no? Que cada uno tenga su forma de ser distinta, no ver siempre copias. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en los siguientes vídeos. También te invito a que visites mi otro canal de política, economía y demás, y nos vemos en el siguiente vídeo.